prensa paraguaya quedó enloquecida con triunfazo de Cerro Porteño y calculó goleada de paraguayos ante Melgar. Imperdible análisis. Así damos inicio con un video más de ¿Qué onda Perú? Arrancamos mis cracks peloteros. Melgar tenía todo para vencer a Cerro Porteño en la previa del cotejo. Chocando por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2025, el cuadro rival aterrizó sobre la hora. Estaba de visita y estaba tambaleando en el torneo paraguayo, pero nada de eso importó y se impuso al local en la misma Arequipa. Pero para entender lo que sucedió en el duelo entre Melgar versus Cerro Porteño por la Copa Libertadores, es indispensable saber que el partido fue por la ida de la fase 3 del certamen, planteando un partido defensivo y al contraataque el cuadro de Paraguay sorprendió por las bandas. Tanto fue el ímpetu que los atacantes que en el primer tiempo tuvieron 2 penales a su favor, siendo el primero detenido por el portero Carlos Cáceda. El guardameta de Melgar le tapó el disparo a Cecilio Domínguez, pero no pudo hacer lo mismo ante el de Piris da Mota. De esta forma Cerro Porteño encontró el 1-0 a favor de Melgar en el primer tiempo. Luego el cuadro del León del Sur buscó despertar, pero no lo pudo hacer y la mitad inicial culminó con triunfo del visitante. Ya en la segunda parte Melgar buscó el empate a través de Kenji Cabrera y Cristian Bordacajar, pero el esperado gol nunca llegó y terminó perdiendo 1-0 ante Cerro Porteño en Arequipa. Ahora el plantel peruano tendrá que buscar la heroica en Asunción y darle vuelta al marcador para seguir en la Copa Libertadores 2025. Pero aguantó y se quedó con la victoria enorme en Perú para buscar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Señoras y señores, ganó el Ciclón, ganó Cerro Porteño, el gol de Piris da Mota de penal y ya viene el comentario del señor Dani Chung. La revancha del Ciclón Piris, la revancha del Ciclón, escupe Piris da Mota y ahora va, autoriza el juez, vamos Piris, vamos Robert. Y hay mundos paralelos, ¿no? El mundo de la apertura, Cerro está viviendo un momento oscuro. Y en el mundo de la Libertadores, en lo que es su fase previa, Cerro acaba de firmar su tercer triunfo en su tercer encuentro. Y esta vez lo hizo contra un equipo que ofrece boleta perfecta, incluyendo el campeonato peruano. Porque Melgar, antes de la caída de hoy, desconocía lo que era no sumar de a 3. Producto de sus 3 triunfos en el torneo criollo y las 2 victorias ante el Tolima. Si a eso le agregamos que Cerro Porteño tuvo una demora de 12 horas para la salida en el horario original, lo que debió ser las 2 de la tarde se convirtió en las 2 de la mañana del día del partido. Y lo que contaba Jorge, que hasta en migraciones, con la excusa perfecta de que era un horario inhóspito, solamente había un par de funcionarios, y lo decía Jorge, que uno le deletreaba los apellidos al otro para entender lo que significa haber llegado casi a las 5 de Perú al hotel en cuestión. Bueno, todo eso no generó ninguna mella para el estado anímico. Por eso marcaba en el inicio de la transmisión que lo mejor que le puede pasar a un grupo que está en deuda en el plano local y que viene de una dura derrota y con el veredicto de su gente en los últimos 2 encuentros, hablo de Monagas en la olla y de Guaraní en la nueva olla, es a los 3 días hay una forma de redimirse. Y vaya que lo logró, porque es cierto que desde la cabeza, y lo marcábamos en la transmisión del segundo tiempo, el equipo peruano ya quedaba muy, muy abierto. Y es una pena el momento de Chico, porque este Chico a mí me recordó cómo había ingresado contra Luqueño en Itagua, en el marco de la segunda fecha. Me recordó a cómo jugó el Clásico, más allá de que hizo la asistencia para el 1-0 temporal. Pero él entra y, repito, salvo que haya un informe médico que hable de una lesión de Iturbe, que sería preocupante a corto, mediano y largo plazo, pero si no nos explica esa primera ventana con la primera modificación
de un Iturbe que termina consiguiendo la jugada del encuentro porque se termina definiendo con ese penal. Desde lo anímico, desde lo solidario, y uno veía por eso esos abrazos de Gastón Jiménez con Gustavo Velázquez, de otros jugadores en cuestión, para comprender lo que ya marcábamos de la complejidad de este encuentro. Y sí, cuando en la previa cada uno decía lo del gol y Jorge hasta extendía, decía, gana Cerro 1-0 y sufriendo. Y lo termina sufriendo, me parece que por todos estos factores, de que es un equipo que todavía no encontró el funcionamiento, de que es un equipo que tuvo una odisea, que después uno espera que haya responsables, ya sea la compañía venezolana o la gente dentro del club que no se puede dormir. Uno ve la cantidad de viajeros de staff, hay 50 personas, exagerando un poco, y no puede ser que a nadie se le haya ocurrido. Bandera venezolana a Perú, ya sabemos cómo terminó. Pero también quedará si el equipo hubiera llegado más fresco. Yo creo que la serie daba para una estocada, que jamás ocurrió, porque la bicicleta de Chico se le soltó la cadena, y cuando Chico le da bien a Fariña y Fariña para Wilder, Viera termina pateando hacia la Humanidad de Barrios, el segundo marcador central. Y así termina Cerro Porteño logrando un gran objetivo, pero también extiende una deuda pendiente, que es cerrar una serie que está muy lejos de aquel 4-0 de hace exactamente 2 semanas contra Monagas, porque Cerro todavía no está clasificado ni mucho menos. Y si Cerro llega a entrar, aunque sea el 15% de lo dormido que entró contra Monagas, ahí fue el Puma Rodríguez. Acá puede ser Borda Cajar, que fue el más peligroso. Entre aquella volea, entre aquel cabezazo, y todavía este plantel le debe una alegría a su afición. Y el próximo miércoles, seguramente con una olla que debe estar, no sé si repleta por el tema del horario, pero debe ofrecer el aforo más importante de lo que va del año y darle la clasificación con los 3 millones de dólares, la posibilidad de ganar 330.000 en cada uno de los 6 partidos, porque se está muy lejos. Y creo que desde la planificación, el Carendé va a recibir a un equipo bien alternativo, más allá de seguramente una logística para inclusive ir por aire a Ciudad del Este y hacer esos 60 y pico de kilómetros hasta Juan León Mallorquín, porque lo que marcábamos, hasta seguramente el cansancio, porque esta rutina de las últimas 24 horas o extendiendo de las últimas 30 horas no es común, porque es cierto que el plantel no había ido al Silvio Pettirossi, pero no hay cosa más incómoda para atletas de alto rendimiento, la incertidumbre. Esta gente hasta ya sabe lo que significa, que hay que comer, a qué hora hay que dormir. Después cada uno dirá, bueno, pero el cuidado invisible. Bueno, ellos están en el régimen de concentración y estuvieron casi 12 horas sin saber cuándo tenían que partir. Han hecho un esfuerzo extraordinario si tenemos en cuenta de cómo llegaron, la altura de más de 2.000 metros de Arequipa contra un equipo que venía con la confianza muy alta, contrastando con el cómo llegaba Cerro Porteño, para comprender y entender esta situación. Más de 1.200 personas allí conectadas en el YouTube, ya inclusive aparecemos en pantalla, así que saludos nuevamente para todos quienes se encuentran allí en el chat y quienes están observando, además de nuestra audiencia tradicional que está escuchándonos a través de la 730, la 107.1, la 98.5, que de paso hoy está cumpliendo su 6º año de lo que es la frecuencia modulada y que allí con Benru estaban interactuando a través del WhatsApp. Entonces, si colocamos todos esos elementos, hay que decir que Cerro acaba de culminar una odisea, que después
Jorge seguramente va a contar con mayores detalles mañana en el Cardenal Deportivo, pero hablamos de un equipo que ahora tendrá que priorizar y dosificar energías, independientemente de lo que pueda ocurrir con el puntero Libertad, que entra en acción el sábado, y ante el riesgo de que la distancia se pueda ampliar, creo que el esfuerzo que realizaron los titulares y quienes considera Diego Martínez los quiere volver a utilizar para el partido de vuelta, tendrán que ser guardados, porque no es común, no es normal esto que vivieron en las últimas 30 horas los integrantes del plantel de Cerro Porteño. Entonces, allí, mirando el vaso medio vacío, uno tendrá que lamentar la cosecha paupérrima en el torneo local. Y la otra es decir, mira lo cerca que se está de esta fase de grupos. Benro, ayúdame en el sentido que este fue el mismo resultado contra Fortaleza, ¿no? Que se había conseguido. Voy a la última vez que Cerro encaró la fase 3 y había venido, recuerdo de Brasil, con un 1-0 que después pudo rubricar en el partido de vuelta en la Nueva Olla. Sí, fue gol de Diego Churín a los 34 tras aquel penal que había no convertido Thiago Gallardo para Fortaleza. Y Cerro ganó 1-0 el partido de día en el Castelao y en la revancha ganó 2-1. Recuerdo que fue un gran partido de Wilder, Sí. que primero se había mandado una amarilla tempranera, y en el partido de vuelta es donde todavía uno recuerda aquella doble atajada de Jan, cuando el partido todavía estaba 0-0. Claro, el partido estaba tan cómodo y allí lo marcan a Rivas, porque cuando Cerro estaba más para el 2-0, Rivas se hace echar en una jugada ofensiva. Pero es el último recuerdo en ese sentido. Aquí Adolfo de New Jersey me dice, saludame aunque no envíe colaboración. Claro, yo voy a tener que aferrarme a la gente que sin mandar esto que tanto le gusta al señor Pichi y al señor Maxi, a Chipi Vera y a Maxi Biancucci. Ya veo que Maxi ya se borró, ¿verdad? Estaba más, pero no, saludo a toda la gente que ahí sigue para lo que significa esta transmisión con más de 1000 personas allí enganchados para lo que significa, repito, este gran triunfo de Cerro y que lo coloca en una situación familiar. Aquella vez también había traído un triunfo desde afuera y también creo que habían ganado contra Curicó. Sí, los dos partidos. ¿Verdad? Y ambos 1-0. 1-0 en el Monumental, David Arellano, gol. Y bueno, mis amigos peloteros, así damos por finalizado el video del día de hoy. Gracias por vernos, comenta qué te pareció el contenido, nos vemos en la próxima.